Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Celebramos hoy la memoria, y los franciscanos, pues, solemnidad de este hermano universal que es San Francisco de Asís. Humilde, aferrado al corazón de Cristo, aprendió la humildad, la mansedumbre. Él que en un primer momento y en su juventud, lejos de ser humilde, lejos de ser manso, pues actuaba de un modo completamente diverso, disfrutando de todos los placeres y buscando también honores a través de los combates, de las luchas, con tal de llegar a ser también, entre comillas, un caballero. Corazaín, Betsaida, Cafarnaún, ejemplos de soberbia. Y a todos les dice Jesús que el que se ensalza será humillado. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, y continuamos con la lectura del libro de Job, delante del sufrimiento, en lugar de entrar por el camino de la humildad, ante el mal y la injusticia que sentimos y que pensamos no merecemos, inmediatamente ante ese sufrimiento irrumpe el escándalo, aparece en nosotros la soberbia y aparece también el enfado contra Dios e incluso la murmuración, la crítica, la blasfemia y el alejarnos de Él. El mal y la injusticia es terrible. Hemos de ponernos de frente a ello y hemos de también, en todo lo que nos afecta, aprender a vivirlo. Somos cristianos, no se nos olvide. Y la Escritura nos enseña, Dios ha ido dejando a lo largo de toda la historia de la salvación, nos ha ido dejando sus huellas en personajes, en figuras. Ahora está aquí Job, un justo que se ve aplastado y, como hemos visto estos días, él lo achaca a que Dios mismo es el que está permitiendo todo esto y no lo entiende. Job tampoco lo entiende y Job también se encara a Dios, pero nunca se separa de Él. Le pregunta, se cuestiona, no entiende, pero nunca se separa de Dios. Dirá Job en cierto momento: ¿por qué me escondes tu rostro? Dios mío, ¿por qué me escondes? ¿Por qué me consideras tu enemigo si en realidad no tengo conciencia de haber hecho nada contra ti? Y siempre me he arrepentido si algo no iba bien. ¿Por qué quieres asustarme? Dice Job, ¿por qué quieres asustarme? Me asustas como si fuera una hoja llevada por el viento, como si fuera paja. Y yo soy nada. ¿Por qué diriges, dice Job, por qué diriges contra mí sentencias amargas y me echas en cara errores de mi juventud? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, al final de todo este desarrollo de este libro, hoy escuchamos cómo el Señor, Dios, ha estado siempre atento. Nunca nada se le ha ido de las manos. Siempre ha estado pendiente de unos y de otros. Y ahora Dios entra en escena y le da a conocer a Job, como a todos nosotros, si nos ilumina un poco, que el conocimiento nuestro es muy limitado. Muy limitado. Si no sabemos ni cómo está el hígado, si no sabemos cómo está el riñón, si no sabemos cómo está la célula última del dedo meñique del pie, si no sabemos nada.
Y sin embargo, cuando estas cosas nos pasan, parece que controlamos todo, que somos los dueños de todo. Pero ¿qué es lo que está pasando a 1.000 millones de años luz? Tú lo sabes. Esto es un poco lo que dice el Señor a Job. No pretendas encontrar una solución al problema del mal. No pretendas encontrarla. Te supera. Nos supera. El mal es un misterio. De hecho, hoy en día, aunque hay tantos avances y hay muchos descubrimientos, y parece que se va avanzando en todo el conocimiento de cómo funcionan las cosas, tenemos que ser humildes, porque a un descubrimiento, a todos los científicos que llaman hoy que esto es científico, inmediatamente se abre un abismo por descubrir. Ya no es cuestión de una célula, es lo que hay dentro de la célula, ya no un átomo, es dentro lo que hay dentro de un átomo, no un electrón, lo que hay dentro del electrón, y así continuamos. Un abismo por abajo en el microcosmos y en el macrocosmos. ¿Has examinado tú, le dice el Señor, o te han enseñado a ti las puertas de la muerte? ¿Has visto los portales de las sombras? ¿Por dónde se va la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías tú conducirlas a su tierra y enseñarles el camino de su casa? Lo sabrás, le dice Dios a Job, porque ya habías nacido y has cumplido tantísimos años que sabrás cuál es el origen. Humildemente. Conocemos, queridos hermanos, los detalles, la superficie, y por más que esté uno con un microscopio, continuamos conociendo los detalles, lo que es el conjunto, la grandeza de todo, el porqué de todo. Esto le corresponde a Dios. Y ante Dios y el porqué de todo, hemos de tener una actitud. La primera, la humildad. Ante Dios, permanecer siempre humildes. Dice Job, humildemente, me siento pequeño, Señor. ¿Qué replicaré? Me voy a tapar la boca con la mano. He hablado una vez, pero no insistiré. 2 veces hablé. Nada añadiré. Un modo de expresar que basta. Ahora comprendo que he comprendido que todo es más grande de lo que yo pienso y que hay un sentido más grande en lo que tú estás haciendo que todavía no lo entiendo. Pero tú estás ahora y me has hablado. Y esto lo cambia todo. Lo primero, permanecer siempre humildes. Estar siempre con Dios. Permanecer unidos a Él y nosotros que somos cristianos y Dios se nos ha revelado el amor extremo, que es un amor que le lleva a encarnarse y a entregar su vida por nosotros. Y que lejos de rechazar el mal, se introduce dentro de Él sin pecar para reventar al mal con el amor, para vencerlo a fuerza de este amor extremo. Cristo que recibe del Padre y que nos lo entrega y que vence la muerte, vence el mal y nos introduce en el cielo. Cristo es nuestro Redentor en su amor. Y esto lo descubrió Francisco, porque descubrir a Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, el que del sufrimiento que venía sobre él, hizo de todo su ser una ofrenda. Ofrecer vuestros cuerpos como hostia viva. Esto en Cristo. Esto es la Pascua. Esto es lo que comulgamos. Francisco recibe la revelación de Jesús y se abre como un niño totalmente al Evangelio. De tal modo que en su niñez no tiene otra regla de vida. ¿Qué regla quieres, Francisco? El Evangelio, no necesito más. Se lo toma a la letra. Se hace pobre, 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 porque en la pobreza se une cada vez más y más y más a Cristo. Le ama tanto a Cristo que a través de la pobreza se da cuenta que cada vez está más unido con Cristo y solo quiere esto. Y por amor a Cristo, pobre, pobre. La pobreza del Evangelio. Se hace humilde, porque lo único que le importa a Francisco, lo único que le importa es estar unido a Jesús. Estar unido en su amor, en el amor que recibe de Cristo. Y acompañar este amor entregándole amor, entregando lo que nos ha dado, que es todo. Si somos religiosos, monjas, cristianos, si estás casado, que solo sea por Cristo. Solo sea por Cristo. ¿Por qué eres religioso? Porque aquí encuentro a Cristo. Es como Él quiere que yo le encuentre. Y cuanto más me entrego a lo que es mi vida religiosa en Él, más me llena, más me colma, más me une
a su corazón. De hecho, Francisco quiere permanecer pequeño, humilde. Afronta el sufrimiento que esto lleva. Hay un sufrimiento por pecar, ese te mata. Hay un sufrimiento por ser justos, este te lleva a la vida. Él permanece pequeño, no quiere ni siquiera ser sacerdote, no quiere nada, quiere ser un simple fraile, un simple hermano. Pero tiene un corazón grande en el que acoge a todas las criaturas. Ahí está el cántico. Que podamos acoger esta palabra y que nosotros, unidos a Cristo, nuestro Redentor, sepamos afrontar el sufrimiento, el mal, siempre con amor, porque el único que tiene el dominio de todo es Dios. Jamás separarnos de Él, entregarnos, como hizo Francisco, unidos a Cristo, entregarnos como una ofrenda, para que en nosotros Cristo continúe manifestando el amor de Dios y continúe salvando al mundo. Para ello hemos de comprender que cuando dejamos de resistirnos al mal y nos acogemos a Cristo, entonces el yugo se hace suave. Y para que el yugo sea suave hemos de aprender a cargar con el peso de los demás. Francisco, cuando estaba en el pecado, lo dice él, a los leprosos les huía, le parecían horrorosos, no quería ni verlos, los rechazaba. Y él se da cuenta que era porque estaba en pecado. Cuando comienza a estar en gracia y se violenta a sí mismo para matar a su hombre viejo, uniéndose a Cristo y crucificándolo con Cristo, cuando se une a Cristo y da un beso al leproso, entonces la carga no solo se le hizo suave, sino que se le hizo gozosa. Todo fue dulzura. Los leprosos, sus hermanos, porque comprendió que el amor de Cristo lo cambia todo. Y aprendió Francisco, como nosotros, para que el yugo suave hemos de aprender a llevar nuestra propia carga, la carga de los demás, pero nuestra propia carga. Por tanto, no juzguemos, seamos compasivos, no impongamos a los demás lo que no pueden llevar, conduzcámoslos a Cristo para que verdaderamente en Él puedan dar fruto. Veamos nuestros propios defectos, carguemos con ellos siguiendo a Jesús y seamos humildes y no nos aprovechemos de los defectos de los demás para criticarlos, juzgarlos, sino todo lo contrario, para ayudarlos y poder juntos, conyugados, poder juntos seguir a Jesús. Que hoy lo pongamos todo en manos de Francisco y a través de él lo presente a nuestro Señor para que podamos unirnos a Cristo, podamos amar como Cristo nos ha amado y podamos también, como Francisco, ser así testigos de este amor en medio del mundo. Que así sea.